Al inicio del torneo anterior, que ninguno le pegó, se recuerda. Es cierto, es cierto. La vamos a traer. Por lo menos estamos claros que todos fallamos con Marte. Con Marte, que dio la sorpresa en el es. torneo anterior. ¿Quién puede dar la sorpresa en este torneo Clausura 2023, profe Emiliano? ¿Quién puede dar la sorpresa? Santa Tecla. ¿Por qué? Porque tiene un técnico serio, primero. Un técnico que aquí en ese programa aceptó las cosas que las decisiones que había tomado, que tiene un grupo, como decíamos, de jóvenes con cierto rodaje que él ya conoce y creemos que le puede sacar su mayor potencial. Hizo algunas contrataciones de experiencia y también va a depender de, y creo que, bueno, por lo menos los que conocemos nosotros, los extranjeros que tienen son de buena calidad. Creo que es un buen torneo para demostrar para qué está. Y obviamente, después de haber quedado a un punto de clasificar el año pasado, como dijo hoy el presidente, están con la espina. Pero creo que más allá de estar con la espina, como digo, no tiene que ver todo con la línea que Corti baja hacia sus jugadores. Manuel. Para mí, Once Deportivo. Once Deportivo a mí se me hace que ha hecho probablemente no las contrataciones más sonadas del campeonato o del torneo, pero sí contrataciones en donde creo que les hacía falta, ¿no? Acaban de hacer una incorporación muy buena. La del Toro González. La del Toro González, como 9, recordemos que no, a quien utilizaban en todo caso también era Brian Paz, que se fue a Águila. Que se fue para Águila. Hoy el Toro González es un muy buen refuerzo en esa posición. No tenía tanta llegada por fuera. Recordemos que lo de ellos era mucha posesión y no mucho profundidad en el último pase o de borde por fuera. No tenía extremos naturales. Ahora sí los tiene, y a uno muy bueno que si logra tener una disciplina, que ese es el gran reto. El caso de Jamal Williams, sabemos lo que puede representar. Y ni hablar también de la incorporación del entrenador que tienen, que sabe lo que quiere y sabe lo que juega. Profe. Para mí la sorpresa la va a dar Luis Ángel Fil. Y lo habla en serio, vamos a ver. No sé. Hay un sarcasmo en ese tono. No, Manuel, que conste, desde el torneo anterior está a la defensiva. Es que usted debe ser positivo. Uno atrae lo que piensa. Sí, pero a pesar de eso, vamos a ver, de lo que pueda decir Manuel, que lo denota en tono sarcástico. No, yo en serio pienso que Luis Ángel Firpo puede ser la sorpresa número 1, porque creo yo que el grupo de jugadores no tiene la plantilla que ha tenido en los torneos anteriores, casi que uno le daba la responsabilidad de ser protagonista de por sí en los torneos. Ahora creo que no tiene esa plantilla y por lo tanto los jugadores pueden estar un poco libres de presión. Llega un entrenador que conoce bastante bien el fútbol nacional y de acuerdo a esa plantilla creo yo que puede impregnar esa dinámica que generalmente inyecta Guillermo Rivera cuando llega con esa motivación a los equipos, y creo que puede haber una identidad en términos de lo que ha sido Firpo, toda la situación que está en transición y lo que pueda generar el cuerpo técnico, y luego la respuesta que pueda dar el aficionado de Firpo, que creo yo que a pesar de la dificultad que tuvo el torneo anterior y los últimos torneos, creo que se pueden volver a ilusionar y generar esa situación de Firpo, que sea un equipo que esté ahí en la medianía de la tabla, que eso sería una sorpresa para Firpo, estar en la medianía para arriba, de la medianía para arriba, en el sentido... Esa es una sorpresa, que Firpo esté de media tabla para arriba, tomando en cuenta que en este momento está en último lugar de la tabla, y en términos generales ha habido mucha, digamos, apatía en términos de lo que pueda generar el club, porque obviamente el aficionado... Si Firpo es campeón, es una sorpresa. Si la institución Firpo es campeón del torneo, para mí si llega a clasificar y meterse, por ejemplo, entre los 4 del torneo, sería una sorpresa. Es una sorpresa. Términos, vamos a ver, Manuel sigue insistiendo, la anda buscando, pero yo estoy tratando de ver en el sentido de que, vamos a ver, un equipo 10 veces campeón no estaría, pero es que escúchame, por ejemplo, lo que plantea para Emiliano, Santa Tecla sería una sorpresa. Para mí no, porque él mismo fundamenta de todos los elementos que tiene Santa Tecla en términos de organización, planificación, el entrenador, los jugadores, y obviamente pues en términos deportivos sí,
al momento de verlo protagonista, pero casi que sería un proceso lógico. Hablo lo de Firpo en relación a todas las dificultades y comparando todo lo que ha tenido en términos de recurso humano anteriormente, el apoyo del aficionado, y era casi una obligación estar ahí. Posiblemente en términos del ADN de Firpo la obligación no se quite en sí mismo, pero obviamente el contexto por el que ha estado pasando en los últimos torneos hace que la gente, bueno, dice, si anteriormente con mayor recurso humano, con mayores expectativas, el equipo no ha dado el resultado, posiblemente haya escepticismo de los firpenses incluso en ese torneo, y como consecuencia sería una sorpresa que el equipo... poniendo palabras en mi boca, profesor. No, yo no tengo. Para mí no sería una sorpresa. Solo hice un movimiento de la mano, perdón que te toqué, pero no era ninguna alusión ni referencia en ese sentido. Entonces, a eso precisamente hago ver que hay escepticismo del mismo aficionado en lo que puede esperar. Manuel no sé qué es lo que espera de Firpo en este torneo. Es que, a ver, para mí, que el equipo logre una clasificación, que Firpo, que una institución como Firpo, 10 veces campeona, esté en los primeros 4, para mí no es sorpresa. Estamos hablando de sorpresas. Pero es que ahí me estás hablando que posiblemente esa debería ser la mística del club en términos generales. Exactamente. Entonces, ¿por qué va a ser sorpresa? Pero decime si esa mística se ha mantenido en los últimos 2 torneos, por ejemplo, en términos de la administración, y como consecuencia que le exija eso mismo deportivamente a todos los actores. Entonces, la sorpresa son los últimos años. ¿Ya? La sorpresa entonces es esa, porque no podemos decir que la institución en sí, que quede en los primeros lugares, es una sorpresa. No, porque administrativamente, si no es bien, bueno, prácticamente lo demás es consecuencia lógica. Bueno, y es lo que han visto ahí. Entonces, ahora administrativamente no sabemos cómo han manejado y solventado la situación al punto de cómo puede estar anímicamente el jugador, que sabemos que sí tiene una afectación inmediata en el resultado del jugador. Si no veamos el tema de FAS, por ejemplo. Temblando el ojo. si no veamos el caso de FAS, que cuando tenía situaciones o dificultades económicas, a este FAS que ha iniciado esta temporada, que con los deberes hechos y las finanzas sanas y todo eso, pues obviamente la motivación de querer iniciar una pretemporada es completamente diferente. Sí. A eso hago referencia, todo ese contexto. Okay. Sí, tiene razón, porque la pregunta es, ¿quiénes serían los cuatro, pongamos 4, ¿no? Porque serían los 4 candidatos al título? FAS, el campeón, Alianza, el contendiente, Águila, que se ha reforzado muy bien. ¿Podemos meter a Metapan, que le ganó al campeón de Guate? Por los movimientos entonces, que ha hecho. Cualquier otro equipo que venga de abajo y salte sería una sorpresa. Exacto. Cualquier equipo sería sorpresa si salta esos 4. Señor productor, la tabla, por favor, para que todos tengamos quiénes serían. Bueno, acabamos de hablar con el presidente de Platense y dice, el domingo se enfrentan 2 equipos aspirantes al campeonato. ¿Y qué va a decir? ¿Que va a ser aspirante al descenso? Bueno, es que yo creería, por ejemplo, que Platense ha planificado para eso. Ahí está, y leemos los mensajes entre líneas, ¿no? Cambió el cuerpo técnico por una cuestión de que no le gusta, de una cuestión deportiva. Estuvo a un penal de la final. Sí, pero ¿Y qué va a decir? Porque no puede menos de llegar a una semifinal. Si el proyecto Platense da Silva no llega por lo menos a semifinales, yo voy a ser el primero que va a decir que es un fracaso monumental, porque él planteó un equipo para campeón, quitó un cuerpo técnico que podemos conocer o no, pero sabemos más o menos cómo trabaja y cuál es la filosofía, y si lo sacó por una cuestión deportiva, si logra menos, es un fracaso. Bueno, yo te respeto el hecho de Metapan, yo también puedo poner como más candidato a Metapan que a Firpo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hoy por hoy Firpo no es el candidato al título, pero eso no quiere decir que si pelea por ser de los primeros 4, es una sorpresa que Firpo esté en los primeros 4. ¿No sería una sorpresa? No. Para mí, si Firpo llegara a los primeros 4, creo que redondearía un buen año, un muy buen año. Porque todos sabemos, ¿no?, que cuando vos te metés en las semifinales, te encontrás con equipos que tienen las mismas armas que tú para ser campeones. Y seguramente, como decíamos recién, un penal, una jugada, un error del árbitro, un error defensivo o un acierto supremo, son la diferencia entre quedarte en semis o jugar la final. Entonces yo creo que sería su campeonato. Si Firpo llega, sería el campeonato. Pero para mí, ¿no?, de los 4 que hablamos, el que salte sería alguien que roba un espacio y sería una sorpresa.
Entre esos 4, entre Águila, Paz, Alianza y Metapan. Metapan. No, Son pero los tiene que- razón. que ha Eso, dicho eso. el profe Emiliano. El día de mañana vamos a hablar de qué equipo sería la decepción. Les dejo la tarea para que analicen muy bien. Ay, la- Solito. El mismo, dijo. No, El No, mismo. el profe tengo, Usted no, solito. El lenguaje corporal, No. profe, el lenguaje Ajá, el corporal. profe nos ha enseñado lenguaje. es que no sería una sorpresa entonces. Adelantando, no sería una sorpresa. Bueno, también, ¿cuál sería la decepción? Usted puede opinar a través de las redes sociales para leer sus mensajes a través de nuestra sección Genios de la Tribuna. El día de mañana nosotros nos despedimos.